Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, licenciada. Depende en el horario que usted tenga conveniente, ¿verdad? Ver el video. Mi nombre es Eduardo Marías Ordóñez, estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura, aquí en Catacama, Solancho. Eh, Actualmente estudiando Administración de Empresas Agropecuarias, mi primer año. Pues el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las normas APA, séptima edición. Déjenme comparto pantalla para que nos pongamos un poco más al contexto. Y es que hoy vamos a estar tratando, les voy a dar una introducción básicamente de lo que son las normas APA séptima edición, ya que, verdad, en la escritura académica, verdad, es esencial reconocer cómo otros contribuyeron a nuestro trabajo al seguir los principios de la cita adecuada, verdad, en lo que citemos. Pues los escritores se aseguran de que los lectores entiendan su contribución en el contexto de literatura existente, cómo se están construyendo, examinando críticamente o de otra manera comprometiendo el trabajo que se ha realizado antes. Pues las normas APA nos proporciona pautas para ayudar a escritores a determinar el nivel apropiado, ¿verdad?, de citas y evitar el plagio y el autoplagio. Más adelante les estaré explicando cada uno de ellos. También nos proporciona orientación específica para citas en el texto, es decir, incluso formatos de entrevistas, fuentes de internet, de aula, internet y comunicaciones personales. También están las citas generales y citas directas. Eso pues yo solo les voy a dar una breve introducción sobre lo que es las citaciones en el texto, que es lo que a mí me toca pues abordar. Básicamente le voy a dar lo primario, mis compañeros más adelante les estarán hablando un poco sobre lo que es lo secundario, ya más a fondo de cada cita, más de 40 palabras, menos de 40 palabras, ellos les estarán explicando en los próximos videos, así que atentos, ¿verdad? Eh, Hay principios básicos, ¿verdad? En el texto, las normas APA utilizan el sistema de citas autor, más después les estaré mencionando también eso, el cual una breve cita de texto dirige a los lectores a una entrada completa, es decir, al citarlo, un autor al lector, quien va a leer, o sea, con solo ver el autor la cita, ahí lo convierte, o sea, hace un escaneo más profundo de lo que trata si quiere seguir investigando. Entonces, vemos también que cada trabajo debe de aparecer en la lista de referencias. Eso, pues los compañeros les van a explicar. Yo les estoy introduciendo básicamente qué son las citaciones en el texto. Nos vamos a ir a las normas APA porque les quiero hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es. Aquí está, las citaciones en el texto, desde la página 37 está, lo pueden encontrar en su documento. Eh, ni de, para citar, debemos de tomar en cuenta algunas pautas, porque debemos seguir al escribir citas en el texto. Es decir, nos debemos de asegurar, básicamente, aquí está la número 1, lo vamos a hacer un poco más grandecito para que se vea un poco más y podamos observar más claramente. Dice la número 1 que nos debemos de asegurar que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicaciones de la publicación en las entradas de listas de referencia coincidan con las citas correspondientes. Es decir, debemos tener debemos enfocarnos bien en eso, porque tal y como citemos el nombre del autor en las citas, también tiene que ir en la lista de referencias con las mismas letras,
porque si no lo escribimos con las mismas letras, se puede cometer un plagio y eso es como un delito, por decirlo así. Debemos de citar solo trabajos que ya hemos leído, que ya hemos incorporado en la escritura. Los trabajos que citen puede ser proporcional de información básica a respaldar. Ejemplo, yo aquí tengo un documento que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy para dar pues los ejemplos. Este documento, ¿verdad? Ya lo he leído, ya sé más o menos de qué trata, entonces nos dice que debemos citar trabajo que ya hemos leído para que tengamos lo básico, lo esencial, lo más interesante, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, este es el formato que estaremos utilizando el día de hoy, que son los sistemas de información de mercadejo agrícolas según mi carrera, ¿verdad? Entonces, este formato lo decidí usar, pues este formato es de los sistemas de información de mercadejo agrícolas y aquí nos da una serie de datos sobre qué consiste y sobre qué trata. Ejemplo, nos vamos a ir a la página número 14 porque aquí les voy a dar un ejemplo básico sobre lo que es, ¿verdad? Eh, una citación cuando dice que el autor debe ir con su fecha y su nombre. Por ejemplo, aquí el artículo plasma y cita a, vamos a acercarlo un poco. Aquí citan al economista Gilberto Mendoza. Gilberto Mendoza en el año 2005 dijo que los sistemas de información de precios y mercados agrícolas llevan décadas de desarrollos en el continente americano, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos respetaron eso, la investigación que él dijo, por eso lo citaron. Miren, el nombre y el año. Eso siempre debe de ir en una cita. Ahora bien, nos vamos a ir de nuevo a las normas ZAPA y vamos a seguir viendo las características. Dice que debemos de citar fuentes primarias cuando sea posible y debemos de citar fuentes secundarias con moderación. Aquí les tengo un ejemplo de las características de fuentes para que vayamos entendiendo un poco al momento de citar, para que ya sepamos qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y al momento de citar, citas directas o más de 40 palabras, etcétera, podamos diferenciar cuáles son las fuentes primarias. Pues las características de la fuente primaria es que la información es de primera mano, número uno. Número dos, informa los resultados de experimentos, observaciones e investigaciones. Como número tres, escrita por la persona que realizó la investigación, o sea, por el autor que realizó la información. Y es publicada en revistas académicas o investigaciones, conferencias, informes, tesis, etcétera. Ahora bien, nos vamos a la fuente secundaria y vamos viendo la diferencia. Nos dice que la fuente secundaria reseña o interpreta información publicada por fuentes primarias. Resume la información en las citas. Aquí estamos. Resume la información en las citas. Fuentes de información primaria. Escrita por individuos. Aquí quiero que pongan mucha atención. Escrita por individuos que resumen o sintetizan la información en la literatura primaria. Es decir, la fuente secundaria resume la información primaria, por decirlo así, y hace un resumen de todo aquello, entonces, que tiene que ver con lo que está hablando. Entonces, y es publicada en índices, periódicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí quiero que vayamos entendiendo un poco sobre lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria. Debemos citar fuentes de documentos de todos los hechos y cifras que mencione que no son de conocimiento común. Es decir, si no es mi conocimiento el que estoy dando a entender o transcribiendo, debemos siempre lo que es darle derecho a autor a la persona que estamos utilizando su información. ¿Por qué? Porque es muy importante eso para no ser mediocres, jóvenes mediocres. Recuerden que esto es ético. Debemos de ser alumnos éticos, profesionales
y pues por muy mínimo que sea, siempre tiene que ir citado según las normas APA séptima edición. Para citar una parte específica de una fuente, proporcione una cita, autor y fecha, que es como la que les mencioné anteriormente. Para el trabajo, más información sobre la parte específica, es decir, nosotros especificamos, nosotros plasmamos una frase de alguien, le colocamos el nombre del autor, ajá, pero si esa persona quiere saber más sobre esa frase, entonces para eso está el autor y la fecha, para que de ahí haya una referencia y pues haya una investigación más a fondo. Debemos de evitar usar fuentes en líneas que ya no sean recuperables, porque se puede cometer en un plagio o puedes quedar mal en tu tesis, en nuestra tesis, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo el nivel apropiado de una cita, ¿verdad? Es decir, que aquí vamos a ver el nivel apropiado de una cita, que debemos de proporcionar el crédito. El crédito es siempre de respetar el autor. Cuando parafraseamos, que más adelante lo vamos a explicar, cuando citamos directamente palabras de otros que no son nuestras, también cuando nos referimos a datos o conjuntos de datos, reimprima, tabla o figura, incluso imágenes o de internet, o sea que usted imprima documentos, imágenes que no son de nosotros, debemos de darle lo que es, ¿verdad? Lo que es el derecho de autor. Ahora bien, debemos de evitar algo muy importante, que es la subcitación como la sobrecitación. La subcitación, ¿verdad? Eh, Vamos a ver la subcitación, ¿verdad? Sabemos que la subcitación puede conducir, ¿verdad?, al plagio y al autoplagio. La sobrecitación puede ser innecesaria, por ejemplo, se considera sobrecitación a repetir la misma cita en oraciones que la fuente y el tema no han cambiado. Es decir, si nosotros tenemos, digamos, este es el documento, habla de las normas APA, está citado aquí, por ejemplo, nos vamos a ir acá, está citado acá, ajá, pero Gilberto Mendoza dice lo mismo acá, no cambia de tema, no cambia de fuente, entonces no es necesariamente colocarle la cita varias veces, con solo una vez basta. Ahora bien, nos vamos a lo que es entonces siempre en las normas APA séptima edición 2020. Aquí nos tira un ejemplo que pues yo ahí les dije. Bueno, nos vamos ahora a lo que es el plagio. Acá les tengo unos cuadros en mi Word. Estos se los estaré dejando ahí en la plataforma. El plagio. Ahora bien, vamos a hablar sobre el plagio, algo que muchas veces hacemos y que nos debemos de quitar esos costumbres. Es decir, el plagio, permítanme un momento, el plagio es el acto de representar las ideas. Vamos a ver, el plagio es el acto de representar las ideas, palabras o imágenes de otros como que si fueran propias. Niega a los autores o creadores de contenido el crédito que se les debe, ya sea deliberado o una intención. En el plagio viola los estándares éticos en la erudición. ¿Qué significa? Cuando yo no le estoy dando el derecho al autor, estoy cometiendo plagio porque estoy haciendo la información de otros como si fuera mía. Pero es para esto que les tengo un ejemplo, que nos vamos a ir a unas citas de unos 50 frases de unos empresarios, pensadores empresarios, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por cita. Hacerla, vamos a hacer el ejemplo con una frase y esta vez vamos a citar a lo que es Brian Tracy. Brian Tracy, ¿verdad? Vamos a citarlo en esta cita, en este ejemplo, control C.
le vamos a dar y lo vamos a copiar en el Word porque acá yo les voy a explicar lo que es el plagio. Aquí les voy a dar un ejemplo, como ustedes pueden ver, ahí está el ejemplo del plagio. Entonces acá lo vamos a copiar y pegar porque recuerden que los escritores que plagian respetan los esfuerzos de los autores originales. Al no reconocer sus contribuciones, reimprimen investigaciones al evitar que los lectores rastreen ideas a sus fuentes originales. Es por eso que aquí debemos tener pero mucho cuidado. Por muy sencillo que se mire, siempre tenemos que respetar el derecho de autor. Aquí voy a hacerles este ejemplo, pues cité a Brian Tracy, un empresario, que dice la verdadera medida del valor de cualquier líder y gerente es de rendimiento. Ahora bien, yo lo coloco en mi estado de WhatsApp y le coloco, vamos a ver, le coloco mi nombre, Edward Erazo. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy haciendo la frase como que sí es mía, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque le estoy quitando el valor, el derecho de autor, que se toma como plagio. Es algo que no es ético, porque le estoy quitando el derecho al autor. Plagio es hacer lo de otro como que si fuera de nosotros, pero en realidad no lo es. Ahora bien, ¿qué es no cometer plagio? Cuando colocamos una información, lo que sea imagen, etcétera, etcétera, y le colocamos lo que es el, el, le colocamos lo que es el, el derecho, que lo dijo Brian Tracy. Entonces ahí estamos respetando lo que es el, el derecho de autor. Entonces ahí es para que no cometamos plagio. Ahora bien, vamos a irnos a una parte, ¿verdad? Que en realidad se cuenta como plagio. Podrán decir, pero eso es muy sencillo. No, en realidad, aunque hay muchos casos de plagio, son sencillos. Por ejemplo, pasajes de texto copiados de otras fuentes sin atribución, es lo que les acabo de explicar. Otros casos son más diferentes de evaluar. Por lo general, el uso de citas incorrectas, por ejemplo, escribir mal el nombre del autor, olvidar, etcétera, un elemento. Entonces aquí es donde también puedo cometer plagio cuando escribo mal el nombre del autor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en esa parte. Ahora bien, vamos al autoplagio. Acá está el cuadro comparativo, el autoplagio. Algunas instituciones pueden considerarlo autoplagio si un estudiante presenta un documento escrito para una clase para completar una tarea para la otra clase sin el permiso del instructor actual. Usar el mismo documento en varias clases puede violar la política de integridad académica en el Colegio de Honor y el Código de Ética de la Universidad. Es decir, coloqué este ejemplo, este concepto, porque nosotros somos estudiantes y a veces reutilizamos informaciones, informes, etcétera, que lo reutilizamos para otras clases, que lo hemos hecho en otras clases, valgando la repetición de palabras. Entonces, aquí dice que el autoplagio es reutilizar algo que ya hemos hecho como si fuera el original. Algunas, sin embargo, incorporar trabajo de otra clase previo a la tesis o disertación de uno y construir sobre la escritura existente eh, puede ser permisible. Los estudiantes deseen hacer esto, deben discutir sus ideas con el instructor. Si nosotros vamos a utilizar una información, debemos discutir las ideas del documento con el instructor o con el licenciado. Entonces, el autoplagio es también algo que no es ético porque nos estamos engañando nosotros mismos y estamos también lo que está haciendo la ética del estudiante, ¿verdad? Que debemos de ser bien éticos para eso. Ahora bien, ahora vamos a irnos con el parafraseo. Vamos a irnos con el parafraseo aquí. Una paráfrasis reafirma la idea de otro u su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras. La paráfrasis le permite resumir y
y sintetizar información de una o más fuentes, centrarse en la información importante, comparar y contrastar detalles relevantes. Es decir, cuando parafraseemos, ¿qué es parafrasear? Ustedes dirán, ¿pero qué es parafrasear? Entonces, parafrasear, ¿verdad? Es buscar una manera propia de redactar, o sea, ser nosotros mismos, pero utilizando las ideas de otro. Es decir, ya les doy un ejemplo. Ahora bien, nos vamos a ir acá al documento que yo elegí para la clase del día de hoy, para la exposición, y nos vamos a ir lo que es al documento del mercado, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la página 22, que acá tengo el otro ejemplo. Página 22 de el, vamos a ver, página 22, tengo lo que es el, este ejemplo, que dice que cita lo dijo Promefut y OIMA el 2015. Dice que cuál es la importancia de un reportero. Ahora bien, yo lo transcribí acá, solo se los quería mostrar de dónde lo saqué y acá lo tengo. Promefut y OIMA 2015. Dice cuál es la importancia de un reportero. El reportero de mercado es la persona encargada de recopilar información en los mercados, relacionándose directamente con los comerciantes en los mercados, motivo por el cual debe de mantener buenas relaciones personales con ellos para poder obtener información fidedigna y de calidad. Ahora bien, yo quiero parafrasear esa frase o quiero parafrasear ese párrafo. Ahora bien, ¿qué hago? Dice que el parafraseo, ¿verdad? Es buscar una forma propia para redactar, no solo cambiándoles los conectores lógicos, solo cambiando los conectores, no, eso no es parafrasear. Parafrasear es sintetizarla, analizarla y ahora bien, yo ya leí, ahora analizo qué quiere decir eso, cómo lo digo, cómo de mi propia manera. Cada quien tiene su propia manera para redactar y para parafrasear, siempre éticamente. Ahora bien, yo en mi forma de redactar lo hice de la siguiente manera. Promefut y OIMA 2015. Para mantener una buena relación entre los comerciantes, el reportero de mercado juega un papel muy importante, porque su trabajo es un medio para obtener información de calidad. Por lo tanto, debe de haber una buena relación entre él y los comerciantes en los mercados. Entonces, vemos cómo esta idea, la vamos a poner esta idea es la original, la vamos a poner de María, y esta es la que parafraseé. La vamos a poner de otro color, vamos a ver rojo. Esta es la que parafraseé, es decir, esto lo di a entender aquí con mis propias palabras, pero siempre diciendo y dando a entender lo mismo. Es decir, él siempre también, ¿verdad? Colocándole el derecho de autor, quién lo dijo o de dónde lo saqué. Entonces, vemos cómo aquí lo dice de una manera y yo acá lo parafraseo de otra manera, pero dan a entender lo mismo. Entonces, el parafraseo es buscar una manera propia para redactar. Ahora bien, de aquí mismo, de las frases de los empresarios, grandes empresarios, saqué lo que es esta frase que dice, vamos a ver, saqué esta frase que dice, vamos a colocarla de color amarillo. La verdadera medida del valor de cualquier líder y gerente es el rendimiento. Ahora bien, ¿qué hago yo? Analizo. Yo necesito parafrasear esa frase. Ahora bien, ¿qué digo? Ok,
La verdadera medida de valor de cualquier líder y gerente es el rendimiento. Ahora bien, en mi propia manera de redactar, ¿qué puedo decir? Vamos a hacer, perdón, ahí por la repetición de palabras, vamos a hacer lo que es el ejemplo. Vamos a lo que es también a copiar, ¿verdad? El derecho de autor, porque si no lo copiamos estamos cometiendo plagio y el plagio no es bueno, no es ético, ¿verdad? No le estamos dando, no estamos contribuyendo a la demás persona, no estamos el esfuerzo. Entonces, ¿qué puedo decir? Ya analizando, puedo decir, el verdadero desempeño, vamos a ver, el verdadero desempeño de un empresario y líder, ¿verdad? Es que logre el resultado, por decirlo así, es que logre el resultado deseado, acá lo tengo ya escrito, deseado, efectivamente, obviamente, efectivamente, por cada actividad económica realizada. Entonces vemos aquí cómo yo parafraseé esta frase que está arriba, la parafraseé de mi manera propia de redactar. Ahora bien, dice el verdadero desempeño de un empresario y líder es que logre el resultado deseado efectivamente por cada actividad económica realizada. Es decir, la verdadera medida del valor de cualquier líder y gerente es el rendimiento. Acá yo lo hice de una forma más clara y más entendible. Entonces, eso es el parafraseo. Y pues llegamos hasta lo que yo les quería compartir. Espero hayamos entendido, hayamos comprendido básicamente las citaciones en el texto tratado por mi persona, Eduardo Erazo, en la exposición del día de hoy. Y pues, pues nada, muchas gracias por tu atención. Gracias. Y si tienes alguna pregunta, si quedaste con alguna duda, pues lo puedes hacer con la licenciada en clase, con la licenciada de Bien Vuelto. Es un placer, mucho gusto, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende en el horario que vistes este video.